Y sí, lo que tenemos que quedó, ¿no? Está latente todavía por la gran movilización que hubo, estamos hablando sin duda del 8M. Uh-huh. Muchas repercusiones, sin duda, muchas cuestiones para analizar. Lo primero para preguntarte, Noé, por qué estuviste participando de esa gran movilización. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue el 8M? Empecemos por cómo se vivió, porque realmente estábamos expectantes de esta fecha. Bien lo decía Majo cuando conversó con nosotros. Esto viene de una movida muy grande, como fue el 1 de febrero en la marcha federal del orgullo antifascista y antirracista. Entonces ya estábamos ahí esperando esta fecha, pero doblemente esperada porque el año pasado no pudimos realizar la marcha. Claro. Y bueno, al principio del sábado se mandaban algunos mensajes de qué iba a pasar con la marcha, si seguía lloviendo, porque bueno, al igual que el año pasado empezamos la mañana con una lluvia intensa, luego cedió y finalmente pudimos salir a las calles. Marcar muchísima gente, de todas las edades. Jóvenes, pequeñas, madres con los cochecitos. Recordemos que se armó esta iniciativa también a través de un grupo de WhatsApp de distintas madres que decidieron marchar junto con los coches y sus niños con un mensaje: maternar es político. Uh-huh. Y una de las imágenes de esta marcha fue esa: las madres con los cochecitos y sus pequeños marchando en esta gran marcha. Digo gran marcha porque eran cuadras y cuadras de gente, hombres, mujeres, diversidades, niños pequeños, muchos carteles, porque hay una realidad. Año tras año se van sumando nuevas consignas, pero estos 2 últimos años son años particulares porque se han vaciado todas las políticas de género, o por lo menos en su gran mayoría. Y esto repercute muchísimo porque mientras tenemos un gobierno nacional que te dice que no existe la desigualdad de género, que te dice que no existen los femicidios y que quiere cambiar el Código Penal para sacar esa figura, cuando sabemos que costó muchísimo tiempo salir de lo que eran hace años atrás los supuestos crímenes pasionales. ¿Te acordás? Cuando tenía ese nombre. Tremendo. Y haber llegado a la figura del femicidio llevó muchísimo tiempo. Bueno, ahora tenemos un gobierno nacional que quiere cambiar el Código Penal y quiere sacar esta figura de femicidio porque para ellos no existen los femicidios. Pero los números no mienten y me gustaría compartir algunos de los números. Claro. Ahora vamos a seguir contando lo que se vivió en la marcha, pero según datos de la organización Mumalá, uh-huh, en los 2 primeros meses del año se cometieron 48 femicidios en el país, solo en los 2 primeros meses del año. Sin embargo, el número de intentos de femicidios que no se pudieron llevar adelante es 182 en el mismo periodo. Son números alarmantes. Estamos hablando de 48 femicidios y 182 intentos de femicidios en este mismo periodo. Estos 182 intentos de femicidios equivalen a un ataque cada 8 horas. Ni hablar de que repercuten, por supuesto, todos los recortes que veníamos mencionando, la falta de políticas de género, la falta de programas, el programa Acompañar, que precisamente lo que permitía era darle un aporte a la persona que estaba sufriendo violencia para que pueda salir de ese contexto, porque también pasa muchas veces eso, que la mujer no puede salir de ese contexto de violencia porque también ejercen una violencia patrimonial sobre ella, una violencia económica, y resulta muy difícil cuando vos sos madre, cuando estás con tu hijo, poder salir de ese contexto de violencia. Entonces lo que permitía el plan Acompañar, si bien de lo que denuncian incluso desde Mumalá es que tenía algunas trabas, era un poco burocrático, pero a pesar de eso ayudaba a muchísimas personas
a salir de ese contexto de violencia. Bueno, en todo caso era a mejorar. Exacto. No a sacar. Siempre hay cosas por mejorar. Claro. Hay muchísimas cosas por mejorar. Pero estamos frente a un gobierno que ve todo en una línea de lo económico, lo que para ellos es un gasto, no es una inversión. Para ellos todo se mide en cuestión de gastos y lamentablemente para el gobierno nacional las políticas de género son un gasto, son un curro para ellos. Y sin embargo está demostrado cómo han ayudado y cómo han acompañado estas políticas. Ni hablar de la ley de educación sexual que han atacado continuamente y que ahora, bueno, sabemos que en muchísimas escuelas ya no se implementa. La ley Micaela, que claro, también fue precisamente para que distintos funcionarios se capaciten en cuestiones de género, bueno, tampoco se está llevando adelante. Y todas esas medidas han afectado muchísimo. Los números que recién daba en cuanto a los femicidios tienen que ver con todas estas políticas que se han dejado de lado. Sin duda, a ver, estadística, lo que siempre decimos, ¿no? Porque aparte es la postura, la impronta que tenemos como programa. No nos quedamos solamente en la frialdad numérica, si es real que la estadística, ¿no? Elaborado con una cantidad de casos, bueno, refleja una realidad. Quien también tuvo ganas de hacer números fue, hablando, ¿no? en línea con el gobierno nacional, fue el concejal de La Libertad Avanza, Franco Volpe, que ya lo tiene prácticamente como un prensa al colega Marcelo Fernández de CNN Rosario. Vamos a ver el próximo video porque el concejal tenía ganas de hacer números. Y yo me inspiré y dije, vamos a hacer número con el concejal. Escuchamos a Franco Volpe y luego le respondemos un poco con esta misma lógica numérica. Hoy es viernes, mañana sábado tenemos el boleto gratuito y nosotros estamos en una emergencia del sistema de transporte, lo cual significa que es una emergencia económica y encima dejamos gratuito un colectivo durante todo un día, que si querés tengo la cifra de cuánto se pierde por un día de tenerlo gratis al colectivo. ¿Cuánto se pierde? Viajes diarios totales 424.000. Sí. Si a eso tenés calculadora ahí, sí. Está 1.200 del pasaje. ¿Qué cuenta querés que haga entonces? Si hacemos 424.000, sí, que son los viajes diarios, por 1.200 que está el pasaje, sí, eso te va a dar el número que se pierde en un día que se deja gratis del colectivo. Pero es gratis para todos, ¿no? Es gratis para todos, sí. 508 millones. Eso se pierde y solo Movi, o sea, estás hablando de que Rosario Bus también. Sí. Eso es lo que pierde el sistema de transporte cuando dejamos gratis el colectivo. Si el que quiere ir a la marcha va a terminar yendo a la marcha. Uh-huh. Y que si quiere ir a la marcha que lo haga con la suya, no con la de todos. Sí. No, se me ocurre que claro, porque después marchas puede haber un montón. Puede haber el banderazo, por ejemplo, podríamos poner el colectivo gratis. También podría ser, ¿no? A mucha gente. Bueno, ¿cuántas cosas para marcar? Por un lado dice que el que quiere ir a la marcha va a ir igual. Bueno, no es así. No es así porque no todas las personas tienen las mismas posibilidades para acercarse. Precisamente hace años que se pelea el boleto gratuito para que desde distintos barrios puedan acceder a la marcha, porque no va solamente la gente que vive en el centro. Van personas de distintos barrios alejados y en muchos casos quizás teniendo que hacer un transbordo o teniendo que tomarse 2 colectivos. Y acá quiero marcar algo que no comenté recién. El sábado hubo muchísimos inconvenientes con el boleto gratuito, porque había muchísimos colectiveros que no querían brindar este boleto gratuito y que querían obligar a que lo paguen. Se dieron distintas situaciones, hubo distintas denuncias. Recordemos que cuando esto sucede hay que denunciar automáticamente al 147, claro. Pero el boleto es gratuito, les guste o no les guste. Y no pueden comparar un banderazo con una marcha por el Día de la Mujer o con la marcha, por ejemplo, del 24 de marzo. Me parece realmente una tomada de pelo, como bueno, tantas cosas que venimos escuchando de estos personajes. A ver, el concejal tenía ganas de hacer número. También quien se expresó en forma muy irónica fue su compañera de bancada, Sabrina Prense, que
Dicho sea de paso, Sabrina Prense hace unos meses enarbolaba una causa que era muy justa y que creo que nadie en la sociedad puede estar en contra, como es luchar contra la trata de personas. Pero ahora, tanto Volpe como Prense, como Marcelo Fernández haciéndole la prensa en CNN, reivindican un ajuste que precisamente desmanteló todo ese tipo de políticas. Lo hablamos el año pasado con un referente como Nicolás del Mastro, que lo que dijo es, con el ajuste económico que hay, las áreas se desmantelan, a la gente se la despide, y distintos lugares estratégicos del Estado cierran. Entonces, lo que no cierra es el argumento. Pero esta táctica de hacer un discurso que tenga una verosimilitud, que suene contundente, pero que no se sustente en la realidad. El concejal hacía estos números. Bueno, bien, sería bueno recordar que fue su gobierno nacional el que eliminó los fondos para el transporte, por ejemplo. Después, por supuesto, a la gestión municipal se le podrán hacer críticas de por qué no operó otras alternativas, pero lo cierto es que sistemáticamente aumentó el boleto por la quita de subsidios que hizo el gobierno nacional. En ese entonces, cuando se conoció esa quita, alguien con la cual, por ejemplo, en lo personal estamos en las antípodas ideológicamente, pero es la ministra de Transporte, Renata Gilotti, una mujer del PRO, del ala dura del PRO, podríamos decir, lo que dijo es que se enteraron por internet y que la medida no respetaba un marco jurídico y que la provincia iba a tener que ver de dónde sacaban las partidas para sanar, morigerar un poco este impacto. Caputo posiblemente pida 20.000 millones de dólares. Posiblemente se lo destraben en cuentas en entregas de a 8.000 millones de dólares. Pero no incrementa la deuda. Qué explicación rara esa. Ahora toman más deuda, pero no significa pero no se pagar más. Mira, el concejal tenía ganas de hacer números, yo también, ¿no? Bueno, 20.000 millones de dólares son, en pasados a pesos, escuchemos bien para ir despacito, son 21.300.000 millones de pesos. Básicamente, 21.300.000 millones de pesos. Hizo esta cuenta con el pasaje de cuánto. Bueno, la deuda que tomó Caputo nos vale 17.750 millones de viaje. Capaz que algo con eso, o sea, imagínate, porque esa deuda va a ir a pagar, aparte lo gracioso de esto, ¿no? La historia de la deuda que tomó Caputo es que heredó su propia deuda. Porque toma ese préstamo de 44.000 millones de dólares que recién se terminó de entregar con las reestructuraciones que hizo Guzmán, después que hizo Massa, pero lo cierto es que esa fecha de entregar plazo en partes ese préstamo recién se terminó de entregar en partecitas a fines del 2024. ¿Cuándo comienza a tomarse los cobros más intereses de esa deuda que sacó Caputo? El fondo se la empieza a cobrar en el 2026. Y no más que no se empieza a cobrar la deuda vieja que Caputo ya sacó una nueva. Bien. Así que, y eso va a ir siempre a timbiarse algo, porque Caputo sacó una nueva deuda para empezar a pagar la vieja. Sin embargo, hay que ver, porque en nombre de engrosar las reservas, te dice, no, voy a ser productivo. Si fuera productivo, sería bueno entonces que se sanara parte del subsidio al transporte, por ejemplo. Entonces, la deuda de Caputo, Volpe, nos vale 17.750 millones de viaje. Pero tenemos otro datito también. A ver. Están con el tema de que están sanando los males del pasado. Bueno, la jubilación mínima está en 273.000 pesos, con un bono que se congeló en 70.000. O sea que la tenés, datos del INDEC, enero de 2025.
tenés la jubilación mínima con bono en 343.000. Un adulto para cubrir la canasta, lo mínimo, la canasta básica, necesita 343.000. O sea que un jubilado cubre la canasta básica. Casi toda la jubilación. O sea que un jubilado cubre lo mínimo la canasta básica y se queda en cero. Ok. La UH por hijo por discapacidad está a 326.000. No llega ni a cubrir una mínima canasta básica por adulto. Porque la canasta básica para una familia tipo está en 1.100.000 aproximadamente. El préstamo de 20.000 millones de dólares, con ese préstamo se podrían pagar 62 millones de jubilaciones mínimas. Ahora fíjate cómo... Por ejemplo, pensaba, números, golpe. Números concretos, pero pensaba mientras lo escuchaba, se me venía a la mente, recordarán ese mensaje que difundió el gobierno nacional en el paro de la CGT. Bueno, cuando la CGT decidió hacer algo, ahora bueno, está ahí alineada, dormida, haciendo sus negocios, pero cuando decidió marchar, recuerdo que el gobierno había lanzado un video precisamente diciendo lo que iban a perder la economía con un día de paro, con un día que todos no trabajaran, lo que se perdía. ¿Y por qué no dicen lo que se pierden con todas estas políticas? Ese es el discurso continuo, ¿viste? De querer atacar al que para, de querer atacar al que sale a marchar, al que sale a reclamar por sus derechos. Nada más y nada menos. Pero si no nos creen a nosotros, porque tal vez esto le huela que es demasiado peroncho, demasiado zurdo, y dirán, no, ustedes no entienden que en realidad esto es para la producción y ustedes están con el chamullo de que pedimos guita para que el mundo se la fugue. Bueno, no nos escuchen a nosotros. Escúchenlo en palabras del propio Miguel Bogiano, uno de los asesores económicos del presidente Javier Milei, que cuando le pidieron explicaciones por el destino de la plata, bueno, el muchacho se molestó. Escúchenlo. Bogiano, a ver, estamos tratando de entender esta frase que repite Milei y que repite Caputo, de que un nuevo acuerdo con el FMI con fondos frescos no significa más deuda. Bueno, lo que pasa es que funciona así. Esa deuda la tomaría el Tesoro para cancelar deuda con el Banco Central. Uh-huh. Entonces, lo que termina pasando es que en lugar de deber al Banco Central, ahora le pasa a deber al Fondo Monetario. Pero la cantidad total de deuda no cambia. Esa es la explicación. Lo que te pregunto es, con este nivel de tipo de cambio y con con un préstamo, una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional que fortalezca las reservas, ¿qué nos garantiza que esos dólares no se vayan justamente a la intervención o a la balanza de servicios como viene siendo en los últimos meses? Garantía ninguna, diría yo. Pero eso no quiere decir que no sea una decisión que el gobierno considere conveniente. Esto es una decisión... Espere, Bogiano, o sea que no hay garantía de que toda esa plata no se fugue. Mirá, que vos tenés ganas de poner palabras en mi boca que yo no utilizo. Lo acaba de decir. Que se va... No, yo te dije, no hay garantía no hay de nada, ¿entendés? Ahora, podría no creo haberla. Que eso suceda, no creo que eso suceda. ¿Y por qué no pasaría? Esa es por ahí la pregunta. ¿Cuál sería el argumento de por qué no sucedería? Les voy a contar una cosa. Desde el primer minuto esta entrevista viene con muy mala predisposición del lado de ustedes. Están buscando atacarme en cada una de las cosas que digo. ¿Okay? No, estamos tratando de buscarle lógica a lo que está diciendo Bogiano. Le pregunta a mi compañera si hay alguna garantía de que toda la plata del FMI que entra no se vaya. Y usted dice no hay ninguna garantía. Y yo le vuelvo a preguntar, no hay garantía de que la plata que entre se vaya, y usted dice no hay garantía. Pero no hay garantía tampoco en este momento, ¿entendés? ¿Cuál es la garantía? Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que el gobierno decide hacer. Dudo que pase eso. ¿Por qué duda? En cuanto a bueno, porque justamente no va a ser solamente el ingreso del Fondo Monetario, sino que entiendo que hay otras entidades también que van a buscar fortalecer las reservas, pero es una decisión estratégica del gobierno. ¿Cómo? ¿Hay otra deuda más? Se está hablando de que probablemente algún otro organismo multilateral colabore para engrosar las reservas. Entiendo que se está hablando de eso también. ¿Y eso es más deuda?
habrá que ver, puede ser, sí. Y eso es más deuda, preguntaba definitivamente el periodista Ari Lijalat. Y puede ser, bueno, este fragmento que vimos deja expuesto, por un lado, lo que es el verdadero periodismo, preguntar y repreguntar, y por el otro lado, ¿qué pasa cuando ya no tenés excusas? O sea, quedó expuesto. Lo que quieren hacer es seguir tomando más deuda. Si vos le pedís al Fondo Monetario, supongamos, 100.000 millones de pesos más, por decir un número, porque tampoco se sabe cuánto es exactamente lo que le van a pedir. Claro. Bueno, la deuda va a subir en esos 100.000 millones. Claro. Nunca vas a pagar menos si tomas más deuda, aunque la quieran dibujar y aunque la quieran disfrazar. Es que encima es lo que comentábamos recién, que Caputo está intentando destrabar 20.000 millones de dólares. El fondo le dice, puede ser que te los dé, te estaría enviando unos 8.000 millones para arrancar. Pero insistimos con lo mismo, y no por hacer periodismo de periodistas, sino porque la información a veces pasa de manera tan lavada en algunos canales, en algunas radios. Nosotros extrajimos el pedacito de de esta entrevista, pero anteriormente de Franco Volpe con Marcelo Fernández, porque se trata también de hacer un ejercicio crítico. A veces, en una noticia, en un programa, es más lo que... se puede tener mala intención simplemente no diciendo. Entonces, es más lo que decís cuando no decís. Entonces, en esa entrevista muy amena, entre Volpe y Marcelo Fernández, que no perdió oportunidad de hacerle las cuentas al concejal, no se le iba a ocurrir repreguntar algo, por supuesto, sino que se dispuso a hacer una cuenta y entrar en este juego. Bueno, nosotros, por ejemplo, hicimos esta cuenta. La deuda de Caputo nos vale 17.750 millones de viajes. La deuda que va a tomar Caputo nos vale 62 millones de jubilaciones mínimas. Y le digo a los concejales libertarios de la ciudad que es este gobierno el que eliminó el fondo de transporte, por ejemplo. El que retiró el fondo de garantía para las cajas de jubilaciones que Nación tiene que aportar para la provincia. Entonces, el que está desmantelando el Instituto Nacional del Cáncer, el que desmanteló áreas de capital humano, que nos enteramos que 72 horas antes de la tragedia en Bahía Blanca hubiesen asistido a la emergencia social y otros hubiesen tenido un mayor estudio en el sector climático. Entonces, cuando hacen esta burda cuenta de los viajes valen tanto, bueno, a ver, el ajuste que defienden, ¿cuántas vidas está valiendo? Por ejemplo, ¿cuántos puestos de laburo están valiendo? Que de eso hay números. Por ejemplo, ¿cuántos años van a costar pagar esta deuda? Que se sustenta en base de ajuste. Ese tipo de preguntas estaría bueno también hacerse, porque hace las condiciones de vida y al suelo que estamos habitando. Pero bueno, no se ocurre sacar cuentas por ese lado. No suma para ellos sacar cuentas por ese lado. Ahora, un gobierno nacional también, que como lo destacábamos hace un par de semanas atrás, ajusta lo que es vialidad nacional que es esencial. Recién estábamos hablando de las inundaciones en Bahía Blanca, que ya se cobraron 16 vidas. Las inundaciones, hay muchísimas personas evacuadas, 400 milímetros de agua han caído en la ciudad en estos días, están buscando a niñas desaparecidas, a personas desaparecidas, y en todo este contexto, una de las áreas que fue esencial es el área de vialidad nacional, precisamente por el trabajo en las rutas, para que el agua drene. Bueno, el gobierno, que pone todo en números, en lo que cuesta, y para ellos todo es un gasto y todo es un curro, vació a esta área que es central hoy y que está colaborando precisamente en estas inundaciones. Pero si lo llevamos
al otro contexto, que también lo vivimos hace poco, los distintos incendios en toda la Patagonia. Bueno, no nos olvidemos que a finales del 2024 el Servicio Nacional del Manejo del Fuego quedó a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, o sea, en manos de Patricia Bullrich. Y durante todo enero no se ejecutó ni un solo peso en esa área. Recién la primera semana de febrero ejecutaron una parte muy ínfima, pero un área que es central también para detener y para controlar los incendios. Estamos hablando de dos situaciones completamente contrarias. Por un lado, los incendios forestales y por el otro lado, las inundaciones. Cada una de estas áreas es central para colaborar, para ayudar. Y mientras tanto, ¿qué vemos? Bueno, a la ministra de Seguridad y al ministro de Defensa que van a hacer un circo. El primer circo lo hicieron el año pasado, porque recordemos que no es la primera vez que Bahía Blanca sufre las inundaciones. El año pasado, recordarán todos que apareció el presidente y el ministro Luis Petri, todos disfrazados allí, diciendo que confiaban en la gente de ahí, que se iba a poder recuperar. Esa fue la respuesta del presidente. A desear buena suerte. A desear buena suerte y que confiaba en ellos. Y ahora una nueva burla. Aparecen allí haciendo un circo, porque no nos olvidemos que es un año electoral también. Luis Esper fue otro que apareció allí haciendo un circo mediático. Y bueno, lo sacaron a los gritos los vecinos, porque realmente es una tomada de pelo. Mientras están buscando personas desaparecidas, mientras perdieron todo y están siendo evacuados, mientras están viendo cómo reconstruyen su día a día, desde el gobierno nacional se burlan y hacen un circo mediático para las próximas elecciones. Bueno, no nos olvidemos de esto, porque estos ajustes en las políticas, como hablábamos de Vialidad Nacional y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, ayudarían muchísimo en estas situaciones, pero al gobierno no le interesa. Lo que bien veníamos analizando, distintas áreas del Estado que están siendo desguazadas, desfinanciadas. Mientras tanto, tenemos en la parte económica a un ministro que ya se fumó una deuda, dicho por el propio presidente, en unos pocos años atrás, no hay que irse muy lejos, tan solo unos 4 o 5 años atrás. Y el gobierno está desesperado porque no tiene dólares, básicamente. Y en ese sentido va el enojo que tuvo Bogiano en la entrevista que acabamos de escuchar. Y en ese sentido también es que interpelamos a la prensa institucional libertaria de Rosario, como también a los concejales que tenían ganas de hacer números. Un consejo: creo que les convendría cambiar el discurso, muchachos, porque de los números precisamente no le van a convenir hablar mucho. Y si quieren hablar, esos son los números. La deuda que toma Caputo nos cuesta 62 millones de jubilaciones mínimas, por ejemplo. Entonces, mientras algunos se preguntan cuánto nos hace perder no cobrar el pasaje, estaría bueno que se vea que la contracara es que precisamente hay muchas demandas, hay muchas proclamas, hay muchas injusticias, y eso el movimiento feminista ha tenido la valentía y la sagacidad de estar ahí y de ponerlo en palabras y de poner el cuerpo. Entonces, cuando se queja el concejal o los concejales, ¿no? Acá los dos libertarios que tenemos en la ciudad de Rosario, en el municipio de Rosario, bueno, es interesante, digamos, aclararle que toda esa movida es para que se ejecute, para que se reactive el presupuesto que el gobierno nacional tiene congelado. Por ejemplo. Mientras se hacen números, mientras la indignación es selectiva, mientras intenta darse una verosimilitud, el gobierno tiene una sangría de dólares, el gobierno nacional va conformando una inconstitucionalidad en cada paso que da, y por eso también quiere formar su nueva corte adicta. Lo cierto es que el ajuste mata.